¿Y va a quedar grabada para poder verla después? Sí, sí, te mando el link para que... Ujú. Ah, está. También estoy buscando aquí que salgamos en el Facebook. Sí, aquí está justo. Te voy a mandar el link. Ya está. Ya, ahí te he mandado el link, te he enviado el link. Y ya estamos acá. Entonces, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez, soy miembro de APAEL, la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, y vamos a comenzar la tercera entrevista de este ciclo de entrevistas que estamos realizando los días miércoles a las 9 de la noche. Esta entrevista va a ser a Felipe Miramonte de México sobre el tema vida y obra de Víctor Frankl. Buenas noches Felipe, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, bien, bien. Por acá, contento. Ujú. ¿Mm? Entonces, vamos a dar algún tiempo para que las personas que estén interesadas, bueno, que vayan ingresando acá a la plataforma, si tienen alguna pregunta para hacerle a Felipe, ¿no? Algún comentario que quieran hacer sobre este tema que nos convoca ahora, que es el tema la vida y obra de Víctor Frankl. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Pueden hacerla por acá, por la caja de comentarios. Y dicho esto, comenzaríamos a hablar un poco contigo. Felipe, gracias más bien por el tiempo, por la disposición. Eh, Primero, me gustaría que nos puedas comentar sobre cuáles tú sientes que tal vez han sido la serie de etapas de la vida de Frankl, de la obra de Frankl, y cómo tú la categorizarías, digamos, cómo dividirías las Ujú. etapas. Sí, bueno, depende un poco de qué es, como cuál es el abordaje que se quiera hacer de esas etapas, ¿no? Bueno, de la revisión de la vida de Frankl. Yo cada que voy haciendo esta revisión voy cambiando las etapas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para poder estudiar como los periodos de formación de Frankl, eh, yo dividiría cinco etapas, cinco grandes etapas del pensamiento frankliano, y eso implica desde el nacimiento hasta su muerte en 1997. Entonces, la primera etapa, por ejemplo, yo la llamo etapa iniciática, que va desde el nacimiento hasta 1925, que es cuando termina el bachillerato. Luego la etapa de formación, que va del 25 al 38, que en realidad es su etapa universitaria y de su especialización neuropsiquiátrica. Luego la etapa de la guerra, que va del 38 al 45. Luego la etapa de madurez, que va del 45 al 54, donde se publica en esos pocos años una gran cantidad de libros de Víctor Frankl, ¿no? Quizá 8 o 9 libros importantes. Y luego del 54 al 97, la etapa de consolidación. Entonces yo la dividiría así. O sea, nos estás hablando de cinco etapas, ¿no? Comenzando el siglo hasta el 25, del 25 al 38, del 38 al 45, ¿no? La época de guerra, y luego ya su etapa acá en América, ¿no? Del 45 al 54 y del 54 al 97. Y comentas que Sí, en un tiempo breve, del 45 al 54, hubieron muchos, fue como tal vez el espacio en el que Frankl eh, comenzó a producir más, ¿no? así es.
Víctor Frankl se vio confrontado con la muerte durante todos los días desde 1938 hasta 1945, ¿no? Particularmente del 42 al 45 en los campos. Y eso le hizo quizá darse cuenta de las cosas que había dejado de hacer, ¿no? Básicamente escribir y publicar sus obras. Y entonces, cuando sobrevive a los campos y se entera de que su mamá y su esposa murieron, entonces se dedica a plasmar toda su obra. Entonces, pareciera que Frankl aprendió una lección en los campos de concentración, ¿no? Que fue que las cosas que no hagamos hoy, puede ser que no las hagamos mañana. Y yo creo que de ahí viene como la proliferación de su obra en esa época. O sea, que a raíz claro, claro, la vivencia de en Auschwitz, de ahí Franklin y la pérdida de su papá, de su mamá y de su esposa, ¿no? Él comenzó como a concretar, ¿no? Su trabajo. Y digamos, ¿qué características dirías que tiene cada una de las etapas? Tal vez la primera etapa, ¿no? Hasta el 25, también, como comentabas, hay diferencias que se pueden hacer, por ejemplo, en años, ¿no? Del 1 al 25 y los que has planteado, y también por afinidad, ¿no? Esta afinidad primero con Freud, luego con Adler, las separaciones. Ujú. ¿Qué caracterizaba, digamos, la primera etapa? Pues yo creo que la primera etapa, la etapa iniciática del 1905 al 25, Claro. es toda la formación básica y de nivel medio. ¿Qué significó eso en Víctor Frankl? Pues significó, eh, bueno, además de las cuestiones educativas en casa, yo creo que significó el encuentro con eh, la universidad popular y la psicología, las clases de psicología en la escuela nocturna, significó el contacto con la filosofía y obviamente el contacto con el psicoanálisis de Sigmund Freud y con la psicología individual de Adler. Y además de tener contacto con esos dos autores, pues publicar en la revista internacional de psicoanálisis con Freud fue como algo que le llevó a acercarse al mundo de la psicoterapia. Hay algo que hay que recordar que marca como el final de esa etapa hacia 1925, que es que cuando Víctor Frankl termina el bachillerato, tiene que entregar un trabajo, ¿no? No una tesis precisamente, pero sí un trabajo de titulación, y ese trabajo lo realiza acerca de la obra del filósofo Arthur Schopenhauer. Entonces, la aproximación de Frankl de una mirada eh, ¿qué será? Psicológica a la obra filosófica de un autor. Entonces, allí Frankl estaba pues preparando todos los instrumentos de pensamiento y metodológicos para ingresar a la universidad. Yo creo que eso marca la primera etapa. La primera etapa en que marcaría el primer contacto, ¿no? Con, con la psicoterapia, ¿no? Con Freud, con la psicología individual de Adler, Schopenhauer. Ujú. Sí, y hay algo que omití decir y que creo que merece mucha atención, y es el hecho de haber transitado la Primera Guerra Mundial. Claro. Claro, la transitoriedad de la Primera Guerra Mundial, la segunda, digamos, tuvo mayor impacto en su vida por mismo, el mismo involucramiento que hubo, ¿no? Con él y la historia de familia, la famosa historia esta de que él tenía la opción de irse, ¿no? Uh -huh. De irse con su esposa a Estados Unidos, pero decidió quedarse con sus padres. Eh, Sí, ahí hay una corrección que me gustaría hacer, Carlos, porque hay como leyendas en torno a Víctor Frankl. Cuando, cuando me invitabas a hacer este diálogo, eh, recuerdo que te proponía el tema de la biobibliografía claro, como una propuesta de la vida y la obra, ¿no?
porque en la vida de Frankl hay como muchas cosas que están ahí como eh, a lo mejor no bien clarificadas. Pero ahorita dijiste una cosa que es parte de algo que hay que clarificar. Cuando Frankl recibe la visa para poder viajar a Estados Unidos, la visa la recibe exclusivamente para él, no para ningún miembro de su familia. De hecho, cuando Frankl recibe la visa, estamos hablando más o menos eh, 1938-39, Víctor Frankl no conoce a la que va a ser su primera esposa. Entonces la visa no era para él y para su esposa, era para él. Y como se quedó en Viena con sus padres, entonces fue que conoció a Tilly. Importante reconocer como esos, bueno, esos detalles que no son detalles chiquitos, sino que son hitos importantes, ¿no? Que definitivamente hicieron que él decidió. Sí, Bien, genial, genial, no, importante lo que nos comentas. También en algún momento previamente conversábamos y hablábamos sobre esta influencia de Schwartz y Rudolf Allens, ¿no? uh-huh. Este está en la etapa posterior, después de la etapa primigenia. Sí, de hecho, la segunda etapa que se inaugura en 1925 tiene quizá dos grandes vertientes en Frankl. Una, la entrada al círculo adleriano, en donde obviamente está en contacto directo y personal con Alfred Adler, con otros adlerianos y particularmente con dos personajes científicos importantes de la época, que son Rudolf Allers y Oswald Schwartz, que juegan un papel muy importante en el mundo de la psicología individual. De hecho, hay datos que no se conocen y no se pronuncian mucho acerca de estos autores. Pero, por ejemplo, además de que participaban en la psicología individual, en el movimiento de psicología individual, Rudolf Allers era el segundo orador que pronunciaba más conferencias después de Adler. O sea que tenía un reconocimiento allí en el círculo. Entonces, él y Oswald Schwartz, que eran amigos, acogieron al joven Franklin y él los tomó como sus maestros. Esa es una primera vertiente que sucede ahí. Y la segunda, obviamente, es la entrada a la Universidad de Viena a estudiar la carrera de medicina. Entonces, bueno, eso pasa en el 25. Y digamos, del 25 al 38, como dices, fue la segunda etapa. Y ahí es el encuentro con Adler, ¿no? Después del desencuentro, ¿no? Con Freud. Y ahí es Sí, cuando comienza a tener más contacto con Rudolf Allens y sí. ¿no? Uh-huh. Hay 2 años que son de 1925 a 1927 que Víctor Frankl pertenece al círculo adleriano de psicología individual. Entonces, en esa época, Frankl también se gana un nombre y una posición en el círculo, tanto que se vuelve editor y director de una revista que él mismo edita con los medios del círculo. Y en 1927 hay un rompimiento de Allers y Schwartz con el pensamiento de Alfred Adler y entonces tienen que salir deciden renunciar del círculo adleriano y se van. Frankl en esa noche que Guillermo Pareja en su libro cita como la noche borrascosa, en palabras de Frankl, um, esa noche sus maestros se van y Frankl se queda siendo, por decirlo de alguna manera, despreciado por Alfred Adler por haber nombrado a Allers y a Schwartz como sus dos grandes maestros. Entonces, no pasó mucho tiempo para que Alfred Adler pidiera explícitamente que Víctor Frankl abandonara la sociedad. Entonces,
Eso sucede en los 2 primeros años. Mientras tanto, Frankl sigue estudiando la carrera de medicina. Hay otro autor que escribe una biografía sobre Víctor Frankl, que es Alfred Lengle, y Lengle menciona en su biografía que esos años, en ese tiempo, Víctor Frankl pierde un poco su asidero científico y entonces no tiene un cobijo y que se pasa unos años muy malos, ¿no? Sin embargo, si revisamos cuáles fueron las cosas que hizo Víctor Frankl durante esos años malos, eh, nos damos cuenta que hacía muchísimas cosas que quizá no le permitieron vivir o no vivió necesariamente épocas tristes, ¿no? Por enumerar, seguía estudiando la carrera de medicina, estaba trabajando en la fundación y luego en la puesta en marcha de los centros de asesoramiento juvenil, ¿no? Claro. Seguía trabajando en el laboratorio de fisiología con Rudolf Allers. Um, es decir, no tenía un asidero científico, pero él se hacía sus estudios científicos. Y además hubo algo que en ese tiempo lo rescató. Y no lo he mencionado, pero en 1927, es probable que sea ese año, el mismo Rudolf Allers le presenta la obra del filósofo Max Scheler. Y eso va a cambiar para siempre la mirada de Víctor Frankl acerca de la psicoterapia, del ser humano, del puesto del hombre en el cosmos, y se hace de 2 libros de Max Scheler, que es La ética y de lo eterno en el hombre, y entonces en él funda toda su psicoterapia, ¿no? Entonces Max Scheler se vuelve el filósofo faro de Víctor Frankl. Genial. Has comentado varias cosas. Primero, nombraste a Guillermo Pareja, ¿no? El logoterapeuta peruano que vive ahí en México. Y un poco lo de las Chihuahua. biografías, ¿no? O sea, la de Langle, la de Fisotti, ¿no? La de Guillermo. Eh, y por otro lado, también habla sobre este libro, en Escritos de Juventud, ¿no? Que es un poco, narra sobre la experiencia de Frankl trabajando con jóvenes, ¿no? Posguerra. Y también comenta sobre la importante presencia, ¿no? Del trabajo de Max Scheler y Rudolf Allers, ¿no? Que es quien le entrega, le muestra a Frankl eso que bien tú llamas como faro, ¿no? Que va, digamos, iluminar el camino que va a continuar realizando Frankl eh, en sus trabajos posteriores. Sí, sí, sí. Guiándolo, ¿no? Como para que él se ubicara un poco respecto a dónde quería ir con la psicoterapia y con su propuesta del ser humano, ¿no? Recordemos que en 1925 Víctor Frankl escribe un texto que se llama Psicoterapia y Filosofía, ¿no? Psicoterapia y Cosmovisión, para una crítica de sus relaciones fundamentales. Y ese texto para mí es la semilla de lo que posteriormente será el análisis existencial y la logoterapia. En ese texto, Frankl, a pesar que sigue inmerso en el círculo adleriano y que todavía no conoce a Max Scheler, en ese texto Frankl ya está hablando de el mundo de valores del paciente, es decir, su cosmovisión, está hablando de la relación, por decirlo de alguna manera, horizontal o de igualdad entre paciente y terapeuta, está hablando de situaciones que no necesariamente tienen que ver con enfermedades, sino con problemáticas humanas existenciales que a todos nos suceden. Es decir, Frankl ya está planteando allí una mirada diferente de la psicoterapia. Su maestro Oswald Schwartz lo animó a que publicara un libro, y hay un libro que nunca se editó de Víctor Frankl en esa fecha. Y para entonces, Oswald Schwartz eh, se ofreció a escribir el prólogo, y en el prólogo decía que el libro de Víctor Frankl era para la psicoterapia lo que había sido la irrupción de Immanuel Kant en la filosofía. Imagínate qué
gran cosa le estaba diciendo Oswald Schwartz a Viktor Frankl. Como el impacto, ¿no? El impacto de la propuesta que tenía frente a lo que estaba normalizado, ¿no? O sea, el psicoanálisis muy, muy bien Sí. realizado ahí en la mirada terapéutica, analítica, ¿no? Y eso sucedió cuando Frankl tenía 20 años. O sea, no es poca cosa Claro, frente al pensamiento, a la idea de quién estamos hablando como pensador, ¿no? claro. Déjame referir una cita de Frankl que 2 años después de escribir este libro que nunca se publicó, bueno, más o menos un año después, más bien, conoce la obra de Max Scheler y dice que estaba a punto de vencerse eh, ante las tentaciones del psicologismo y dice, la estrella de Max Scheler me despertó y me sacudió en la conciencia, ¿no? Mm, Y entonces ahí hay toda una revolución en el pensamiento de Frank que lleva eso a, a cuestiones máximas, ¿qué será? 11 años después, con otros dos textos. claro, importante ahí el impacto que tiene en la mirada de Frankl y un poco esto de ir en contra de esta mirada cientificista, psicologista, ¿no? La metaclínica, la mirada más, más crítica hacia lo planteado por la hegemonía, ¿no? Hasta en ese momento, que existía hasta ese momento. ¿No? Chévere. Sí, porque un poco lo que esas miradas hacían, Franklin no desprecia el cientificismo ni el psicoanálisis, más bien lo que desprecia es el determinismo y el reduccionismo a Claro, que eso llevan en la claro. mirada del ser humano, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, la falta de integración de esto, del aspecto no ético, ¿no? Y todo lo que poco a poco, como bien vamos viendo, va como creando las bases para el fundamento posterior, ¿no? De Frankl. Nos habíamos quedado en la segunda etapa y ahora viene la tercera. Esta etapa Sí, que oscila entre el año 38 y el 45. sí. Solo una mención de la etapa anterior como para cerrarla, Carlos, que es que para 1937 Víctor Frankl terminó de formarse como neuropsiquiatra. Entonces, en el 37 recibe su título y un año ejerce en su consulta particular. En 1938, cuando Alemania anexa a Austria, o Austria se vuelve parte del protectorado de Alemania y de los nazis, entonces Víctor Frankl pues tiene que dejar de practicar, ¿no? La psicoterapia, la medicina de manera particular. Y entonces ahí comienza, ahora sí, en el 38 al 45, otra etapa. Y entonces, ¿qué hace Franklin? Bueno, Franklin sigue trabajando un montón. ¿Qué hace? En el 38 Franklin publica dos textos. Bueno, publica más, pero yo me voy a referir a dos textos que son, quizá contienen ideas un poquito más maduras del texto de 1926-27 que no se publicó. Uno de ellos se llama mm, eh, la psicoterapia o la psiquiatría que reflexiona sobre sí misma y otro texto sobre la fundamentación del análisis existencial. Y esos dos textos de 1938 son el germen de lo que va a ser después, en 1946, psicoanálisis y existencialismo. Entonces, Frank se puso a trabajar, eh, eh, consiguió de alguna manera, no he leído cómo, trabajar en el último hospital de atención a personas judías en Austria, el Hospital Rothschild, y gracias a eso pudo permanecer en Viena del 38 al 42, así como proteger a sus padres para que no fueran llevados a los campos de concentración, ¿no? Y en eso está la historia que tú platicabas al principio, que es la de que opta por una visa, la espera, la recibe y después la declina, ¿no? Claro.
y esta historia, ¿no? Como que ese mensaje que le llegó, ¿no? Tras ir a la iglesia, ¿no? Esta cita de la Biblia, creo, ¿no? En referencia al honrarás a tu padre y a tu madre, y eso es lo que hace que al final él, como de alguna manera, opte, ¿no? Por, Sí, esa es una historia interesante, ¿no? Porque Franklin está buscando una respuesta, ¿no? E incluso él dice que esas son de aquellas situaciones en las que las personas creyentes eh, esperan obtener una respuesta del cielo. Y Franklin se fue a una iglesia católica, siendo el judío, ocultando la estrella que lo esas judías ya delataba como tal. cerradas, ¿no? ¿Perdón? Porque las iglesias judías ya hasta ese momento ya no estaban, ya las habían cancelado, ya las habían... Pues las sinagogas las habían cerrado, pero también las habían destruido. Y de Claro, ahí es que el padre de Franklin recoge un trozo de mármol y entonces cuando Franklin regresa de casa, eh, sin una resolución a su conflicto existencial de si se iba a Estados Unidos salvando su vida, pero dejando expuestos a sus padres, o se quedaba intentando protegerlo más a riesgo de su propia vida. Y entonces, bueno, sucede esto, llega a su casa, su papá le dice, mira, recogí esta piedra porque esta letra forma parte de uno de los mandamientos, de las leyes divinas, y solo hay un mandamiento que tenga esa letra, ¿no? Y es el que tú ya citaste, ¿no? De honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra perduren. Y entonces ahí Franklin, que para entonces ya estaba muy cercano al tema, bueno, desde hacía mucho tiempo, al tema del sentido de la vida, lee allí un mensaje a su conciencia. Y él aclara algo que a mí me parece interesante. Dice, cualquier persona podría decir que esa piedra no era sino carbonato de calcio y ya. Y dice, y también otros podrán decir que en el fondo de mí yo ya había tomado la resolución de quedarme. Dice, pero hay situaciones que si quieren llamarles señales, mensajes, etcétera, que nos ayudan a definirnos por una opción. Entonces, la piedra no le transmitió el valor a Franklin, lo valioso, sino simplemente se lo hizo ver mejor. claro. Y entonces se queda. Y le ayuda a sus papás bueno, a protegerlos hasta que eso es imposible y en 1942 son citados para ir a, este, para ser trasladados a un campo de concentración. Previo a esto, Frankl, trabajando como psiquiatra, salvó la vida de muchas personas de diferentes maneras, ¿no? Claro. Y ahí posteriormente ya en sus consultas también citará bastantes situaciones, ¿no? Vividas ahí en el campo de concentración, ¿no? Y a mí siempre me quedó esta famosa del traje, ¿no? El par del, ¿cómo era? Del judío y como el capataz, ¿no? Que mantenía relaciones homosexuales y luego se ven como que en la necesidad de uno, ¿no? El capataz, el nazi, de hacer algo para que esta persona muera, para que no hable, ¿no? Y le quita una prenda, ¿no? Esa historia famosa, le quita la prenda, al final esta persona va, ¿no? Le quita la prenda a otro soldado, siente, o sea, escucha el sonido de la bala que mata al soldado, al otro preso, y eso no le genera un sentimiento de culpa. Entonces eso, extrañamente, curiosamente, a cualquiera que uno diría, bueno, ante eso debería de generarle un sentimiento de culpa, no genera, ¿no? Entonces, y utiliza otros ejemplos vividos ahí en esta etapa que, claro, fue una etapa muy dura, ¿no? En el campo de concentración. ¿Qué otras características sientes tú que podrían acá en esta etapa del 38 al 45 como resaltarse?
Este, bueno, antes de eso, déjame decirte que esa anécdota que compartes, yo no la conozco, ¿no? No la había escuchado. Eh, este, Más interesante como investigarla, ¿no? Pero no la había Bien. escuchado. Ah, ya, sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 Mm, sí, lo había tenido siempre ahí presente, ¿no? Pero claro, ahí como ya, que toca este tema, ¿no? De cómo uno como terapeuta puede, puede pensar que un evento como ese, ¿no? Podría generar culpa, pero resulta que no, que tendría que uno haber vivido una situación como esa en donde está en juego tu propia vida para decir, bueno, más o menos tiene que ver ahí con el juicio, ¿no? O sea, no juzgar al ya, paciente, bueno, un ejemplo ahí ok. quedó. ¿Y qué otra característica sientes que tendría esta etapa, ¿no? Del 38 al 45? Bueno, una de las más significativas es que Franklin, además de publicar algunos textos, estos artículos fundacionales, escribe su libro completo, Le Ehrlich Seelsorge, que conocemos en castellano como Psicoanálisis y Existencialismo, ¿no? Que en realidad, quién sabe por qué razón no fue traducido como cura de almas médica o el cuidado médico del alma, ¿no? Se tradujo como de psicoanálisis y existencialismo, de la psicoterapia a la logoterapia. Frankl, en 1938, parece ser que ya tenía el texto completo de ese libro. Por lo menos así se lo hace saber en una carta a Ludwig Binswanger años después, posteriores a la guerra. Entonces, lo interesante es que Frankl escribe ese texto, hace algunas copias y se las pasa a sus amigos en diferentes circunstancias. Algunos como para resguardar el texto, otros para que lo lean y le den su opinión, y otros, como a su amigo, se me acaba de ir su nombre, pero un amigo eh, que fue llevado a la guillotina en sus días de cárcel. Frank le hizo llegar ese texto y parece ser que le sirvió de consuelo a su amigo, ¿no? Así lo reporta su viuda. Entonces, a mí me hace pensar que un libro teórico como Psicoanálisis y Existencialismo tiene mucho de humanidad como para acompañar a alguien que sabe que va a morir. Entonces, ese libro creo que es parte de lo fundamental en esto de la vida y obra de Franklin en el 38. Luego, obviamente, lo sigue trabajando y en el 42, cuando ya son llevados con su esposa, sus padres al gueto de Terezín, entonces ahí comienza una etapa distinta, ¿no? Tenemos que pensar que Víctor Frankl estuvo en los campos de concentración eh, poco menos de 3 años y la mayoría de ese tiempo, 2 años y un mes, los pasó en el gueto de Terezín. Allí perdió a su papá, como mucha gente ya sabe. Allí, a pesar que no podía tener una convivencia cercana, cotidiana con su esposa y su mamá, eh, de todas maneras podía verlas, sabía de ellas, ¿no? Todo cambió cuando los llevaron a Auschwitz, y ahí fue la última vez que las vio. Entonces está esta cuestión de que en octubre del 1944 son llevados a Terezín, perdón, de Terezín a Auschwitz, ¿no? En un intento desesperado de los nazis por tener mano de obra y todo, porque sabían que la guerra estaba siendo perdida. Y entonces Frank llega a Auschwitz-Birkenau el 22 de octubre de 1944 y permanece allí 3 noches. Entonces, en realidad, Víctor Frankl estuvo en Auschwitz 3 noches, las suficientes para pasar todas las revisiones y mantenerse con vida. 3 días después, el 25 de octubre, es trasladado a Kaufering, que es un campo dependiente de Dachau, y permanece ahí del 28 de octubre del 44 al 5 de marzo del 45. Y luego
la última etapa de marzo, del 5 de marzo a 27 de abril, en que son liberados del campo de concentración de Turkheim, otro campo dependiente de Dachau, pues da por terminada ahí la etapa de los campos de concentración. Hay una cosa que yo me cuestiono y es que quizá Víctor Frankl, en su narración de su libro más famoso, que es El hombre en busca del sentido, el libro empieza con la llegada a Auschwitz y la selección de quién vive y quién muere. Entonces, yo tengo la hipótesis de que Frankl no habla de Teresin en El hombre en busca de sentido, es decir, no habla de los de 2 años del gueto, sino del campo de concentración de Auschwitz a Turkheim. Y eso es más o menos, ¿qué será? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses. Que Hay otros textos en otros libros que sí habla de la experiencia de Teresin, pero yo creo que no allí. Y obviamente eso es lo que marca. Y Frankl señala esta etapa de los campos de concentración como su experimentum crucis, ¿no? Que yo prefiero traducirlo como la experiencia crucial, como el experimento crucial que se hace en la ciencia para descartar o corroborar una hipótesis, a diferencia de cómo se traduce en otros lugares, que es como la experiencia de la cruz, ¿no? Como el Via Crucis y eso. Yo prefiero traducirlo de la otra manera, ¿no? claro, mucho Porque más, para Frank, sí, sí, como sí, más, porque más para Frank cercano. sí significa la confirmación de que el ser humano puede vivir, sobrevivir, dar su vida y después rehumanizarse más allá de todo lo que pasó en los campos de concentración. Confirma él lo dice así, sus intuiciones juveniles de que el sentido de la vida no se pierde y de que el ser humano es un ser espiritual. Y justamente en el 43 se publica el libro La presencia ignorada de Dios, ¿no? Donde ¿En el qué, habla, perdón? en el 43 publica el libro La presencia ignorada de Dios. No, no porque el 43 Franklin no puede publicar. La presencia ignorada de Dios se publica en 1948, Ah, tres 48. años después de su regreso de los campos, que es pues su tesis de doctorado en filosofía. Ujú, ujú. Sí, Que un poco ahonda en esta parte, ¿no? Del inconsciente espiritual, ¿no? Y del ahí, Dios inconsciente. Ujú. y ahí entramos a esta cuarta etapa, ¿no? De la que comentas, que la Cuarta cuarta etapa. viene del 45 al 54. Ujú, ujú. Esta etapa, eh, aunque suene lógico, tiene una particularidad, que es que Frankl, a pesar de muchas cosas, logró mantenerse con vida. Es decir, cuando Frankl sale o es liberado del campo de concentración de Turkheim, no vuelve inmediatamente a Viena porque no podía hacer eso, ¿no? Entonces pasa una estancia en un lugar que se llama Bad Wurishofen, no me acuerdo cómo se pronuncia, y eso es cercano a Múnich. Entonces, más o menos regresa a Viena, abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después de ser liberado. Y lo primero que hace es, obviamente, la intención de regresar es encontrarse con su madre y con su esposa. Nada más llegar, Franklin llegó un día de agosto por la noche y al otro día por la mañana se enteró de que su madre no había sobrevivido a Auschwitz, que había sido llevada a las cámaras de gas, ¿no? Y comenzó a enterarse, aunque no tenía confirmación, de que su esposa Tilly también había muerto. Entonces, Franklin, en muchas cartas, documentos personales, que menciona que, que no tiene más para qué vivir.
aclara que no tiene intención de suicidarse, pero que si la muerte llega, él va a quedar bien porque no tiene a nadie. Lo único que lo ata al mundo es la escritura de su obra y la publicación de este psicoanálisis y existencialismo. Y ya, después Frank esperaba que pasara lo que tuviera que pasar. Entonces estaba en una etapa muy, muy doliente, ¿no? Muy, muy, muy doliente. Eh, Conoce personas, le consiguen un trabajo, un puesto en la Policlínica de Viena para que fuera el director eh, del departamento de neurología y trabaja allí durante 25 años. Entonces, Frank se aferra, en el buen sentido de la palabra, al trabajo para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que lo tiene, eh, digamos, con un sentido en su vida en ese momento, ¿no? Y después viene algo que revoluciona la historia de Frankl, y me atrevo a decir que la historia de la logoterapia y el análisis existencial, que es el reconocimiento de unos ojos bellos en la figura de Ellie, que es su segunda esposa, y gracias a la cual Frankl renueva sus ganas de vivir, encuentra un amor que no esperaba encontrar, y eso lo sostiene hasta el fin de sus días, ¿no? La dedicatoria final que hace Víctor Frankl a uno de los libros que le dedica a Eli, a mano, dice para Eli que logró convertir a un hombre que sufría en un hombre que amaba. Entonces, en eso se resume la segunda parte de la vida de Frankl, saliendo del campo del 45 a 1997. Bueno, entonces creo que Franklin es rescatado por la gracia del amor. Claro. Exactamente la llegada a Estados Unidos, ¿qué año es? Si no recuerdo mal, es en 1957. 27. Y comentabas antes que también primero era como que el viaje a Argentina y Estados Unidos, ¿no? Sí, el primer lugar de América que Víctor Frankl pisó fue Argentina, ¿no? En 1954. Y allá se funda la Sociedad Médica Argentina, Víctor Frankl, etcétera, etcétera. Y comienza el despliegue del pensamiento frankliano en aquellas tierras cercanas al Perú, ¿no? Y Claro. comienza algo que es importante. Se traducen y se publican 3 libros de Frankl. El psicólogo en el campo de concentración, que hoy lo conocemos como el hombre en busca de sentido. Se traduce el Homo Patiens y se traducen las lecciones metaclínicas, ¿no? En la editorial Plantin. Pero hay un dato que me enorgullece saber, ¿no? Solo por el hecho de estar acá en México. Y es Ujú. que esos libros se tradujeron en el 55, 55, 56. Pero el libro Psicoanálisis y Existencialismo de Víctor Frankl se tradujo en 1950 en el Fondo de Cultura Económica en México. Es decir, solo 4 años después de que fue publicado en alemán. Entonces, ese libro sigue perteneciendo al Fondo de Cultura Económica y sigue siendo uno de los libros más accesibles de la literatura frankliana en castellano, ¿no? Entonces, bueno, Frankl regresa de Argentina, eh, visita todo el mundo, y su despegue internacional es cuando regresa, cuando viene a Estados Unidos, y entonces, gracias a la insistencia de Gordon Allport, a la editorial donde él publicaba, apuestan nuevamente por el hombre en busca de sentido, le cambian el nombre. Las primeras publicaciones se había llamado de los
de los campos de concentración a la logoterapia, algo así, ¿no? De los campos de concentración al existencialismo. Y ya después quedó con el título definitivo de Man's Search for Meaning, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y ahí hay una historia que es interesante, que es una historia que no se conoce en los textos porque solo aparecen las cartas personales de Frank. Yo tuve acceso a esas cartas y de hecho están publicadas en un libro que escribí en el 2010. Es que cuando volvió de la guerra, se comunicó por carta con sus maestros Schwartz y Allers. Y entonces a Allers en Estados Unidos, en Washington, le enviaba sus obras para compartírselas, ¿no? Al contrario de lo que dice Alfred Lengle en su biografía, de que Allers nunca le daba acuse de recibo de las obras, en las cartas Allers le agradece los envíos a Franklin, le da acuse de recibo y se disculpa por no poder comentarlos más porque ya está alejado del ámbito psiquiátrico y ahora sus intereses están puestos mayormente en el ámbito filosófico. Pero hay algo que hace Allers y es pasarle esos textos, esos libros de Franklin, a Gordon Allport. Y entonces Allport se deslumbra con la perspectiva frankliana y es entonces que quiere conocer a Franklin, que pide que traduzcan que se publique El hombre en busca de sentido, lo trae a la Universidad de Harvard, bueno, lo lleva a Harvard y entonces ahí comienza el Víctor Frankl más reconocido mundialmente, ¿no? Ah, importante el dato que das, ¿no? O sea, a diferencia de lo que decía Langley, ¿no? O sea, con Rudolf Allers sí hubo como este contacto, pero que como bien dices, como Allers ya no estaba en el mundo de ahí, de médico, le pasó la información a Alport, ¿no? Y llega a Estados Unidos entonces y comienza ahí todo este auge, ¿no? De la mirada frankliana y la logoterapia. ¿Este concepto logoterapia nace en Estados Unidos? No, el concepto logoterapia se tiene historia de que Víctor Franklin lo pronuncia por primera vez en una serie de conferencias en 1926, o Ah, sea, cuando todavía pertenecía al círculo adleriano, ¿no? Las conferencias fueron en Alemania y entonces Franklin pronuncia ahí por primera vez el término logoterapia, pero como dice Franklin, expressis verbis, o la primera vez que escribe, que hay una publicación donde escribe logoterapia y además análisis existencial, es en 1938. Entonces, en esos textos de 1938, Franklin no solo menciona tímidamente la palabra logoterapia, sino que ya propone una terapéutica de lo elevado, a diferencia de las intervenciones analíticas del psicoanálisis, de lo profundo, ¿no? Entonces Frankl ahí empieza a proponer su obra que parte de una corrección y de una crítica entendida en el buen sentido de la palabra a sus predecesores Adler y Freud, ¿no? Entonces, el término logoterapia acá en el continente americano es muy particular, porque cuando Frankl se da cuenta que las expresiones Dasein-Analyse y Existenz-Analyse y Dasein-Analytik, que corresponden respectivamente a Binswanger, a Frankl y a Medard Voss, son traducidas en inglés y en castellano y en italiano como análisis existencial. Entonces pareciera que cuando se habla de análisis existencial traducido acá, en este caso al inglés en Estados Unidos, se pudiera pensar que la propuesta de Binswanger, la de Frankl, la de Voss, es la misma. Y entonces Frankl dice, para las publicaciones en inglés voy a preferir usar solamente el término logoterapia.
¿Por qué? Porque ahí sí no hay pierde en la traducción, no hay confusión con otras escuelas. Pero obviamente la propuesta frankliana sigue llamándose de manera completa análisis existencial y logoterapia, ¿no? Existenza análisis con logoterapia, ¿no? Ujú, ujú. Sí, importante Entonces, presentar la historia del nombre completo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, de hecho, las primeras publicaciones de Frankl al respecto habla mucho más del análisis existencial que de la logoterapia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el interés es fundamentar eh, filosófica, teóricamente, fenomenológicamente, el aparecer del ser humano en el mundo. Y luego, ya que sabemos eso, entonces, ¿cómo poder abordar eh, terapéuticamente, clínicamente a ese ser humano? Y eso ya es logoterapia, ¿no? Claro, es como que el énfasis primero, ¿no? Al análisis existencial al principio, ¿no? En Europa y luego en Estados Unidos ya llegando ahí, este apogeo más o esta tendencia a resaltar la parte del sentido, la logoterapia, que lo volvió bien, bien famoso, ¿no? En Estados Unidos ya y en la cuarta y quinta etapa, ¿no? Sí, sí, totalmente. La cuarta etapa que yo ahorita llamé etapa de madurez tiene que ver con la publicación del grueso de su obra, ¿no? O sea, de las bases fundamentales de su obra. Y luego, ya en la etapa de consolidación del 54 al 97, este, también podría llamarse como la etapa de difusión y consolidación de la obra, ¿no? Siguen saliendo textos de Frankl, sigue complementando estudios recientes que van consolidando la logoterapia a nivel investigativo, ¿no? Entonces, hay más giras, hay más difusión, comienza a haber congresos de logoterapia. Creo que el primero en Estados Unidos fue en 1980 en San Diego. Franklin comienza a ser reconocido más fuera de Viena, bueno, de Austria, que allí en su propio país. Empiezan a proliferar eh, escuelas en todo el mundo, ¿no? Y hay un texto que es interesante, que no es histórico, pero es un texto lindo porque habla un poco de dos pilares en la consolidación de la obra frankliana, que son Elizabeth Lucas en Europa y Joseph Fabry en Estados Unidos, ¿no? Y ese libro es Tras las huellas del Logos, ¿no? Correspondencia entre ellos con Víctor Frankl. Y entonces habla Elizabeth Lucas y Fabry de la etapa de los pioneros y cómo se da ese desarrollo en Europa y cómo se da en Estados Unidos. Y hay otro autor al que le debemos un montón el tema de la difusión de la logoterapia y el análisis existencial, que fue el que hizo el primer acercamiento, tú lo mencionabas hace rato, de los escritos de juventud, que fue Eugenio Fisotti, ¿no? Que murió hace un par de años. Eugenio Fisotti publicó el libro, pero en italiano, o la traducción al italiano, el título en italiano traducido al castellano, como lo tradujeron en Argentina, era Las raíces de la logoterapia. Y entonces están todos los textos de Víctor Frankl eh, de 1923 al 39, ¿no? Antes de la guerra. Entonces Fisotti también es un pilar fundamental, ¿no? Bueno, sin dejar de lado el trabajo de todos los demás personajes, ¿no? Hablamos de Guillermo Pareja, hablamos de Claudio García Pintos, hablamos de Jerónimo Acevedo y muchos otros autores que desafortunadamente yo desconozco, pero que sé que fueron maestros de ellos y son de Argentina precisamente, ¿no? Entonces, claro, la difusión en general en esta quinta etapa la quinta etapa básicamente se basa en difusión, ¿no? La difusión del pensamiento frankliano en los países de habla hispana, ¿no? En Estados Unidos, en otros idiomas, ¿no? Italiano. Sí, se da a partir de que se
publica El hombre en busca de sentido por allí de 1960 y algo, 67 quizá, empiezan traducciones y quizá está traducido a 27, 28 idiomas, ¿no? Entonces, es importante esta etapa, bueno, y al final el 97 fallece, ¿no? Fallece en el 97, después de no poder recuperarse de una operación, de una cirugía en el corazón. eh, no recupera la conciencia y bueno, al final deciden, bueno, al final muere, ¿no? En la que tengo entendido que Eh, más o menos se intuía que era probable que, que no salga, ¿no? sí, sí. Franklin intuía eso, a pesar de que era un hombre fuerte, Ujú. tenía ya 92 años. Entonces, bueno, era un riesgo, pero lo tomaron y bueno, no salió como se esperaba, a final de cuentas. Eh, antes bueno, más bien, y posterior a la muerte de Franklin, hoy podemos decir que curiosamente, después de sus textos originales en alemán y algunos que escribió en inglés, creo que en el idioma castellano tenemos la mayor cantidad de textos de Víctor Franklin. No en italiano, no en inglés, no en francés, alemán y castellano. Entonces, hasta el momento, según mi recuento, con las traducciones más, contemporáneas, que son las de la editorial Herder, y Paidós, em, ¿qué más? Hoy plataforma editorial, ¿no? También en Barcelona, el Fondo de Cultura Económica, por supuesto, las traducciones de Editorial San Pablo en Argentina, pero que hoy están retomando y les están volviendo a publicar, pero en Herder. Ya, Herbert, Eh, claro. sí, que es la editorial de referencia, ¿no? De la obra frankliniana en castellano. Entonces, hay 25 textos hoy de Franklin traducidos, ¿no? Hoy tenemos más o menos 5.000 páginas traducidas de Víctor Franklin. Y creo que eso, al menos para mí, lo tomo como un gran compromiso, ¿no? Porque si tenemos todo eso para leer, pues hay que leerlo, ¿no? Claro, revisarlo, darle como... Y claro, la presencia la vez pasada que estábamos ahí en México estaba Aureliano Pachola, ¿no? O Harald Mori como referencias ahora también de este vivir de Frankl aún en personas que lo conocieron y por otro lado también el texto, ¿no? La traducción del texto en distintos idiomas. Claro. Y que esos personajes que mencionas están cercanos al Instituto Víctor Frankl de Viena, ¿no? Es decir, colaboran allí, difunden la logoterapia, la estudian, la profundizan, ¿no? ¿Qué decir del director, ¿no? Que es Alexander Batiani. Y también le dan una nueva mirada, ¿no? O sea, cómo se aplica todo lo que se planteaba, todo lo que se plantea en un contexto como el de ahora. Tal cual. La historia se sigue escribiendo, ¿no? Claro. Sí, a mí me gusta mucho la referencia que hace Víctor Frankl cuando nos dice que la logoterapia todavía no existe, ¿no? Claro. Después de publicar toda su obra y dedicar toda su vida a ello, nos dice que la logoterapia todavía no existe, ¿no? Entonces, otra vez, eso nos hace corresponsables de poner siquiera una piedra para que se siga edificando, ¿no? Claro. O la logoterapia también que está abierta a su propia evolución, ¿no? A su propia evolución, a la colaboración, a la corrección, claro. ¿No? La logoterapia y el análisis existencial, ¿no? Claro. Poniendo siempre el análisis existencial
Primero, como tú bien has dicho, ¿no? El nombre es análisis existencial y logoterapia. Es importante siempre Sí, tenerlo en cuenta. yo ¿Sí? creo que sí, eh, por lo menos para dar una imagen amplia de lo que hacemos, ¿no? Porque eh, se, se, se podría pensar, a lo mejor fuera de los círculos especializados y más allá de la lectura del hombre en busca de sentido, que la logoterapia simplemente es, solamente es terapia. Pero la logoterapia tiene muchas otras aplicaciones, ¿no? Que es, bueno, una filosofía de vida, ¿no? Pero también es acompañamiento existencial, espiritual en momentos inevitables, con la cura médica de almas. También puede ser aplicada a la pedagogía, ¿no? Que sustente distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, un aporte que yo intenté hacer fue poner el análisis existencial a la base de la experiencia de la sexología humana. Es decir, el ser humano, no solo visto como un ser psicofísico y social en su sexualidad, sino también como un ser espiritual, ¿no? Y ahí entran muchos temas, ¿no? El tema del encuentro, la autotrascendencia, los valores, el amor, que no son tomados en la sexología tradicional. Entonces, esa es otra aplicación y ahí no estamos haciendo terapia. Eh, eh, el análisis existencial también puede ser una corrección de nuestra mirada de lo que somos como seres humanos. Y en todo caso, el análisis existencial y la logoterapia pueden ser eh, eh, como la base para una educación. Claro, eso. No solamente, Ujú. sí, no solamente como se dice educación en valores, educación hacia la responsabilidad o educación hacia la libertad, sino retomando esta idea de Frankl que él jala de Karl Jaspers, que es la idea del ser humano como el ser que decide lo que es, ¿no? Como autodecisivo. Y en esa autodecisión hay una educación. Nos vamos educando a nosotros mismos, a nosotras mismas, mediante nuestras decisiones. Claro, lo que comentabas, la autotrascendencia y el autodistanciamiento como puntos claves en una relación, ya sea la relación amorosa, también en un espacio educativo, ¿no? La capacidad uno de poder autodistanciarse de lo que siente, ¿no? Una educación más allá de los valores, una educación emocional, ¿no? De reconocimiento de lo que me sucede, autodistanciarme y autotrascender, ¿no? Sí, Ir más allá de lo cotidiano, de lo mundano, ¿no? sí, acabas de mencionar algo que es interesante y muy profundo, que es el tema de la disposición afectiva, que como Frankl la retoma de su maestro Max Scheler, ¿no? Que es la disposición afectiva hacia los valores y por ende hacia el sentido. Entonces, por ahí Frankl, aunque no lo enuncia de manera explícita, quien sí lo hace es Max Scheler, cuando habla de los estratos de profundidad de la vida emocional. Entonces, no hablamos de las emociones, quizá a un nivel psicológico solamente, sino a un nivel espiritual. Esas emociones o esa afectividad considerada desde allí es, eh, eh, es el correlato subjetivo de los valores. Sí. Y a mí siempre me gustaba eso cuando comentaban, me parece algo relacionado a la libertad y la responsabilidad. Decían que en la costa este de Estados Unidos había una estatua de la libertad y por poco compensación deberían de hacer una estatua en la costa oeste eh, que haga alusión a la responsabilidad, ¿no? Para un poco ahí Claro, tener sí, que fue una... Sí, 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 para hablar
de los dos ámbitos en que el ser humano se mueve, ¿no? La libertad y la responsabilidad. Y ese proyecto, que a lo mejor surgió como una propuesta de Franklin, hoy es una realidad. Hoy se está construyendo, no sé si ya se terminó de construir esa estatua de la responsabilidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De hecho, el modelo de la estatua es un par de manos engarzadas, ¿no? Apoyándose una a otra. Qué genial. Genial, no sabía, voy a buscar Sí, ahí. sí, Voy a buscar ahí. sí, eso lo puedes encontrar en internet, claro. Ujú. Hay bastantes comentarios, los voy a leer bueno, para que los sepas cuáles son. Mariela Takahashi de Hachiya dice, qué gusto escucharte, Felipe. Charito Ponce dice gracias. Carla Victoria Sabato Danón dice gracias por invitarnos. Rebeca Herrera Márquez dice qué lujo tener a Felipe, gracias. Osvaldo Loera dice saludos, Felipe. Elsa Santillán dice saludos, maestro Felipe. María de Lourdes Oviedo dice hola, Felipe. Silvia Gallegos dice, como siempre es un placer escucharte y mi agradecimiento por los datos históricos de la vida de Franklin y su obra. Un abrazo, mucho éxito como siempre. Soco Ortiz dice, saludos Felipe. Gabriela Robles dice, wow, Felipe, qué gusto escucharte. Tengo gratos recuerdos tuyos y de Juan Pablo, bendiciones. Juana María Triqués dice, qué lindo que nuestro amor por la logoterapia nos reúna con personas de todas partes del mundo. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Como siempre, mucho que aprender del maestro Felipe. Carmen Oré dice, gracias Felipe. Siempre es un placer escucharte. Catalina Arzós dice, gracias. Qué buena plática y gran aporte a la logoterapia de Felipe. Un abrazo. Y Moza Lunatic dice, un fuerte abrazo Felipe, muchas gracias por seguir presente. También nos comenta Anielitos Ali, dice, gracias por tu forma de compartir Felipe. Rosalba Ramos Gutiérrez dice, gracias Felipe, un enorme abrazo y grandes éxitos. Rosalba, creo que Rosalba la conocí allá en México. Voy a ver, de ahí me dice Rosalba, sí. Sí, sí, estuvo Ah, en el ya, foro, entonces sí, claro. ya no la había encontrado en Facebook, lo voy a agregar. No. Bien, muchas gracias Felipe por tu tiempo, tu disposición y toda la información que nos has entregado. Muchas gracias por todo, Felipe. Ujú. No, encantado y muchas gracias por, por invitarme a conversar, a platicar de esto que me apasiona. Y si me permites solo comentar una última cosa, Claro, claro. que precisamente en este apasionamiento, no solo de la vida de Franklin, ¿no? Como te comentaba, sino más bien de la obra de Franklin, del pensamiento y más que la persona integrada a la propuesta logoterapéutica, analítica, existencial, eh, hay, hay un trabajo para poder poner esto en letras. Entonces, te comparto que hay un proyecto que estoy tratando de aterrizar, que es un texto que se va a llamar eh, Un enviado de otro mundo, ¿no? Y va a ser un trabajo biobibliográfico sobre Víctor Frankl. Entonces, este, el que me permitas dialogar contigo esto me hace como refrescarlo y tenerlo otra vez ahí presente para ponerme a escribir. Y te lo agradezco, Carlos. Qué genial. Si en algún momento podríamos conversar para poder ver y hablar sobre este trabajo que estás realizando. Igual una Sí, 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 conversación sí. de esta forma para poder compartir. Ujú. Gracias por compartir. Sí, Espero verte pronto ya en México. Me contabas que ibas a venir a Perú y yo también pensé ir allá a fin de año. Pero bueno, por esta situación un poco nos hemos limitado, pero ya nos estaremos encontrando. sí, ojalá sea antes del 2030 que las cosas se puedan
que se nos permita otra vez viajar, ¿no? Y estar allá. Te decía que iba a estar precisamente con APAEL en diciembre, ¿no? Y también en el Centro Psicoterapéutico Logos con Sí, mi hermano Alejandro en octubre, y, pero, ajá. pero pues, ¿no? Y Es como te decía, imposible viajar. hablar de la parte histórica de la logoterapia y de otras esferas de historia, ¿no? También sería interesante. Sí, 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 sí. Creo que ese tema nos encontró en México, ¿no? En noviembre, el tema de la historia y todo. Vale, Y sí. bueno, agradezco eso y Te contaré. creo que por eso estamos acá. Sí, sí, genial. Hay otras cosas, otros comentarios más que voy a leer, así, de Rosalba. Luis Fuentes dice, gracias por tus aportaciones, Felipe. Nos dejas como testimonio investigar, leer. Lourdes Madrigal Velasco dice, saludos. Es un gusto acompañarlos y seguir aprendiendo. Arushi Peñalosa dice, gracias por este hermoso viaje por la vida y obra de Franklin. Y Luis Fuentes dice, muchas gracias, Felipe. Y yo me uno a todos los gracias y te agradezco por este tiempo y nos vemos. ¿Mm? Al contrario. Nos vemos Ya, pronto, Humberto. ya, cuídate mucho. Carlos, Un abrazo. Humberto. Chao. Chao, chao.